Hola, en este video se explicará el funcionamiento de un código realizado en Python sobre una máquina CD. Y bueno, estos cálculos se realizaron en este entorno de programación usando programación orientada a objetos. Primero se importa la librería MAT para los cálculos matemáticos. Posteriormente se define una clase llamada máquina eléctrica en la que tenemos una función inicial para definir los datos. Con un self se define el radio, la longitud, el campo magnético, la resistencia, el voltaje de la batería y el par de carga que tiene que dar. Después de esto se define otra función que es para ingresar los parámetros mencionados anteriormente. En este tenemos un print donde se le indica al usuario que ingrese los parámetros y con valor float se ingresan todos estos valores: el radio en metros, la longitud en metros, el campo magnético en teslas, la resistencia en ohmios y el voltaje de la batería en voltios. Después de esto se define otra función llamada resolver incisos, donde primero se define el inciso A, que solamente es la explicación de qué pasa cuando se cierra el interruptor en el circuito de la bobina. Después el inciso B, que es la corriente de arranque. Después es el inciso C, la velocidad en vacío del motor. Después es el torque inducido con esta fórmula. Luego el inciso D, primero se tiene que preguntar al usuario el par de rotación que se quiere usar para este inciso y el sentido en el que irá la rotación. Si va en su mismo sentido, se ingresa un 1, si no, se ingresa un 0. Después se manda a llamar a la función de resolver parte D con el valor del par como argumento, así como el sentido. De misma manera, se preguntan los datos para el inciso E, el par que tendrá la rotación y si va en su mismo sentido o en sentido contrario. Se manda a llamar con estos dos argumentos. Después tenemos la función para resolver la parte D con los argumentos de el torque de carga y el sentido. Primero se define la nueva corriente que tiene con la nueva carga. Luego, con una condicional if, si el sentido es igual o es diferente, para definir si se suman o se restan el voltaje de la batería y el de la carga. Entonces, luego de esto, se imprimen los datos, se calcula la velocidad de carga, la potencia del eje y la potencia de la batería para saber si se trata de un motor o un generador. Caso similar para el inciso E, en el que primero se tiene que definir la corriente y después, según el sentido, se define si se suma el voltaje de la batería con el voltaje de carga, que es multiplicando la corriente por la resistencia. Después tenemos el cálculo de la nueva velocidad, la potencia del eje y la potencia de la batería para saber si se trata de una máquina que actúe como generador o como motor. Luego de tener definidas estas funciones, tenemos la función main, que es la que se estará repitiendo infinitamente en el if main principal. Ahora, en este main tenemos el título, que es de que si este programa es para resolver el ejercicio de la máquina eléctrica. Y bueno, si ejecutamos el código, tenemos que ingresar los parámetros. Podemos poner estos, que es 0.7 en el radio, una longitud también de 0.7 metros, un campo magnético de 0.4 teslas, una resistencia de 0.7 ohms, un voltaje de la batería de 110 volts. Y ahora el resultado de los primeros incisos
es el siguiente. Podemos ver que coincide con los resultados dados. Y ahora para el inciso D se tiene que ingresar el par de rotación. En este caso será de 20 newtons metro y va a ir en contra, por lo que vamos a poner un 0. Y estos son los datos que nos arroja la corriente de carga, la E inducida, la nueva velocidad, la potencia al eje, a la batería y si es una máquina o un motor. Luego, para el inciso E tenemos un par de rotación de 10 newtons metros que van en el sentido de la rotación. Entonces se tiene que poner un 1 y ahora se puede ver que los datos han cambiado y esta vez se actúa como un generador.